Yo ya te enchufo desde aquí. Sí, sí, empezamos, sí. Hola, buenas tardes. Hablo mirando aquí a Lola, Hola. a su móvil, aunque el público, las personas están sentadas delante en otro sitio, en otro ángulo, pero bueno, estáis todos por aludidos, ¿no?, de que os hablo a todos. Y quería agradecer que estéis aquí, agradecer también a la librería Alberti que nos acoja una vez más por presentar un libro, a Marta García Miranda una vez más por presentar también un libro, y aquí a nuestro querido autor, Marc Aellas, que me ha tocado presentarlo brevemente. No quiero ocupar mucho espacio porque creo que lo interesante vendrá cuando ellos hablen. Y solo decir que, Marta García Miranda es una periodista que trabaja ahora en Confidencial, que escribe sobre teatro en general, y yo creo que son las mayores entendidas, expertas y con un espíritu más crítico en este mundo escénico que tenemos. Así que siempre es agradecer eso. Y a Marc decir que es un gestor cultural, o ha sido gestor cultural por lo menos, es un creador escénico multidisciplinar, se puede decir también, de alguna forma, porque está en muchos aspectos de la creación escénica, y también trabaja con una persona que es casi son siameses, que se llama ¿no? que con el que ha hecho varias obras. Se llama Esteban Feune de Colombi, es un nombre difícil de recordar. Esteban Feune de Colombi, con el que ha hecho obras tan paradigmáticas como El Paseo de Robert-Walser, que lleva girando años y años por todo el mundo. Y luego también ha escrito varios libros, entre ellos Carcelona, Teatro del Bueno, Drogotá, y otro que se llama Neuros Aires. Como veis, son títulos que juegan con nombres de ciudades porque van sobre ciudades. Y dicho lo cual, vamos a presentar este libro de aquí. Hoy le han hecho una entrevista, pues tengo aquí en la contra de La Vanguardia, justo ha salido hoy, lo cual yo creo que es algo también gracioso, porque si alguien quiere saber de él, leeros esta entrevista y algo sacaréis en claro. Y el libro que vas a publicar hoy, sin embargo, es este de aquí, que se llama Notas de suicidio, que justo acaba de salir la reimpresión, después de 3 meses publicado, la primera edición, y estamos muy contentos por ello, y creo que, que da para hablar, no solo por el tema, sino también por la forma en que se ha hecho el libro, y la forma en que de aquí el pensamiento de Marc, como, digamos, se imprime dentro de lo que son este tema tan complicado que es el tema del suicidio. Así que, gracias de verdad por estar aquí, y hasta todo vuestro. Hola, Marc. Hola, Marta. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es la primera página de este libro, en la que yo creo que estás ya planteando desde qué lugar abordas este tema, este libro en el que recopilas notas de suicidios de creadores, de autores, de autoras, de músicos, y escribes y dices: tras muchos meses leyendo sobre el suicidio, sus razones, sus justificaciones, sus circunstancias, sigo sin tener certeza de nada. Tampoco la necesito ni la busco, pero sí me pregunto cada tanto sobre cómo sería el formato del mío, cuál es la mejor manera de dejar este mundo. Esto lo vamos a dejar para el final, porque esta pregunta te la voy a hacer, ¿vale? Como escritor, director de teatro o artista, me interesa más la forma que el resultado, más el estilo que la trama. El suicidio es la prueba del algodón. ¿Sobre qué? O sea, ¿sobre qué pasas ese algodón? Porque es una prueba de sobre qué. Bueno, gracias a todos por estar aquí un viernes a la tarde. ¿Sobre qué es la prueba del algodón? Creo que lo decía ahí a continuación, pero ellos no lo saben. No lo saben, no me acuerdo ahora. Hablas de cómo pone a prueba de alguna manera nuestros principios y nuestras convicciones. Sí. Pero principios sobre los que articulamos nuestra vida, nuestra existencia. Bueno, yo creo que digamos, es un poco lo de Camus, que es el problema filosófico más importante, y bueno, yo creo que sí que es una de las cosas que uno tiene que pensar, ¿no?, en algún momento, ya no sobre el suicidio, sino sobre la muerte, sobre su propia muerte, ¿no? O sea, como que es un tema que muchas veces se esconde o se deja o no se habla porque parece que no tal, y cuando en realidad pues la vida es como un aprendizaje para morir, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno tiene que, me parece que es sano y ayuda a vivir mejor pensar cómo será la muerte de uno, ¿no? O sea, como que sí, o sea, como que puede ser de muchas maneras, ¿no? También puede ser, puedo salir ahora aquí a la calle y me puedo atropellar un coche, pero digamos, más allá de estas cuestiones del azar,
me parece que reflexionar sobre eso te ayuda a vivir mejor. ¿Siempre te ha interesado el asunto de la muerte? Porque a veces sucede que uno se empieza a interesar por este tipo de cosas cuando está más cerca de la muerte que de la infancia, que del nacimiento, cuando ya vamos siendo talluditos. No sé si ese interés ha venido por tu parte en los últimos años o ha estado ahí siempre. ¿Es un tema que siempre te ha interesado? No, es verdad que ha ido creciendo en los últimos años, sí, es verdad que no, de joven no creo que pensara tanto en la muerte. Sí que es verdad que había pensado en lo que lo cuento ahí, que el suicidio, la primera vez que pensé, lo recuerdo, fue con el suicidio de Kurt Cobain, ¿no? Porque justamente yo escuchaba Nirvana, me gustaba, y se suicidó alguien, leía sus letras, y entonces fue la primera vez que entré en contacto con el suicidio, pero no solo sino porque nunca nadie, o sea, en casa nadie había hablado del suicidio, no conocía a nadie que se hubiera suicidado, o sea, el concepto de suicidio como que casi no existía en mí hasta que entonces a partir de ahí fue un golpe fuerte de decir, claro, es que uno puede matarse, ¿no? O sea, entonces es como darse cuenta de eso, te genera ya muchas preguntas, ¿no? Porque es como, entonces yo sí que lo he ido, a lo largo de los años he ido pensando, pero siempre ha sido un pensamiento en la teoría, ¿no? O sea, no creo que haya estado en ningún momento con ganas de hacerlo, o sea, pero siempre pensaba, bueno, yo creo que lo haré en un futuro, ¿no? Pero bueno, es un pensamiento que era teórico, ¿no? O sea, como porque no siento, o sea, no estoy mal, o sea, tengo una vida razonablemente interesante en la que me divierto, no sé, bueno, van pasando cosas, pero es como que sí, y entonces ya cada vez he ido pensando más en ello hasta, bueno, llegar al tema cuando empezamos a hacer la obra con David y esto, entonces ya los últimos 3 años ya ha sido un poco más obsesivo el tema, ¿no? Claro, con más lecturas, con tal, entonces ya se ha apoderado un poco de mí, y pensaba que con el libro terminaría ya sacándolo, pero no, porque te sigue alguien, te lo lee, te dice algo, te envía una nota que no has puesto, pero tal, entonces ya es como que sigue ahí, sigue rondando, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de documentación? Que me gusta mucho hablar de los procesos de creación de un libro, porque sé que parte de la obra de la pieza teatral que haces con David, que estrenáis en la ANTIC en 2019, pero ¿cómo empieza ese proceso previo de ir buscando y recopilando las notas de suicidio que dejaron tantos autores y autoras? Bueno, empieza justamente ahí, porque la idea inicial era como, tenemos que hablar del suicidio, ¿no? en una obra, ¿no? Entonces la segunda, bueno, el suicidio es un tema muy amplio, acotémoslo. Entonces, bueno, está en las notas, vale. Nos dimos cuenta que mucha gente que admirábamos había escrito notas. Bueno, investiguemos ahí. Luego había una referencia al grupo Suicide, este dueto de electrónica punk de los 70. Bueno, ¿por qué no hacemos una banda que toque notas de suicidio? Y dices, hostia, pero es una locura. Bueno, no, entonces contactamos con unos músicos. Al final fue un poco, la obra es un concierto, un recital, ¿no? Un ritual de muertos, de alguna manera, o sea, de cada nota, por alguna se recita, otra se canta, otra se lee, y bueno, con música, ¿no? Pero al final acaba siendo un viaje. Entonces, bueno, para seleccionar las notas, pues, bueno, fuimos buscando, primero eran gente eso más obvia, o de referentes de cada uno, ¿no? De pues Hunter S. Thompson, Stefan Zweig, Virginia Woolf. Pero bueno, luego ya vas buscando y vas rascando y ves gente que igual no te esperabas, o que también eres y que pues que también, ¿no? Y alguien, claro, pues yo que sé, Wendy o Williams, ¿no? La cantante de Plasmatics. Claro, no era un grupo que fuera mi grupo, pero realmente sí que lo había visto vídeos, David era muy fan, bueno, y así. Entonces vas buscando, pero algunas están en internet, otras aparecen en biografías, otras yo qué sé, o sea, claro, no están tan... Porque bueno, luego, digamos, cuando hicimos la obra, varias gente que la vio me dijo, bueno, aquí hay un libro, y yo al principio no pensaba escribir un libro porque ya, digo, bueno, ya está la obra, ya está la cosa. Pero la gente, no, pero esto tienes que desarrollarlo, tal, un libro, vale, sí. Y también porque me di cuenta al investigar que no había un libro como este. Este es el primero, ¿no? Igual yo no lo he encontrado, igual yo que sé, en Finlandia hay un tipo que lo ha hecho y obvio no está traducido, entonces es imposible encontrarlo, porque no sé cómo se llama, suicidio en finlandés, pero dentro de lo que he buscado, pues un libro del suicidio, hay muchos libros con muchos enfoques sociológicos, antropológicos, históricos, pero claro, centrado solo en las notas, así analizando las notas y analizando las notas textualmente también, ¿no? Con el tema del lenguaje, pues eso no tal, o sea, creo que no, pero bueno, seguramente sí, porque todo ya está intentado, pero yo no lo he sabido encontrar.
eso también me motivaba para escribirlo. Y bueno, la investigación interesante porque de cada nota hay como una historia, claro, obviamente hay una historia, bueno, hay muchas historias, ¿no? Pero es lo que decía aquí en la entrevista esta, que a mí me parece que la nota de suicidio completa el puzzle vital de un creador, ¿no? Que es obvio que no puedes explicar su obra, sería muy reduccionista explicar toda su obra anterior por el suicidio, pero sí que es relevante, o sea, como que es como algo que en la vida de esa persona es clave, más en una persona que ha trabajado con el lenguaje, ¿no? Una persona que antes de decidir quitarse la vida se ha parado ahí a pensar qué voy a decir sabiendo que eso iba a quedar a la posteridad, o sea, es relevante, ¿no? O sea, eso no se hace improvisadamente, ¿no? Entonces es como una condensación, ¿no? O sea, de alguna manera define mucho la personalidad de ese creador, ¿no? Aunque sea, incluso cuando es un chiste o cuando es una cosa muy breve, es como casi un haiku, ¿no? A veces, ¿no? Una cosa muy... Esta idea de que concentra en unas pocas frases pues la personalidad, el talento, o sea, con cierta manera de mirar el mundo, quizá, ¿no? Es como una mirada del mundo también. Claro, que nuestra forma de despedirnos de la vida también define de qué manera hemos vivido esa vida, ¿no? Claro. Y eso está ahí, ¿no? En el último, sí. El último que escribimos, ¿no? Bueno, es que, claro, si tú te imaginas a un Stefan Zweig ahí en Petrópolis, en Brasil, después de haber escapado de 2 guerras mundiales, nazis, ahí en el país del futuro que llamaba él, en un entorno idílico, y bueno, y está ahí y decide, tipo que ha escrito 50 libros o 200, no sé, ha escrito mucho, y pues de repente pues se pone ahí a escribir una nota, bueno, es una nota bellísima, muy profunda. Bueno, pues eso es relevante, ¿no? Como un lector de Zweig, o sea, yo creo que le puede interesar. Luego ahí ya entran otras preguntas que en el caso ese, ¿no? Por entrar pues ya entras de que claro, se suicida con Lotte, su pareja, es secretaria y no la menciona en la nota, sí. Entonces bueno, ahí es un capítulo. Los suicidios de parejas tienen su aquel, ¿eh? Porque esto lo cuentas esto lo recopilas un poco en este libro. Como a veces es él el que explica lo que está sucediendo, lo que va a suceder, o lo que ha sucedido, pero ella no tiene ni voz ni voto, no sabemos si ha tomado la decisión o no. Sí. No explica ella, no está la voz de ella. Cuando son en pareja me refiero, que hay casos así, ¿no? Que ella no dice, no cuenta nada, no deja nota. Bueno, sí, eso me di cuenta de eso y estuve investigando más suicidios de pareja. Y sí, el caso de Zweig es flagrante, está el de Paul Lafargue, que tampoco la menciona. Lo que pasa es que Paul Lafargue sí que es verdad que estuvo con Laura Marx, una de las hijas de Karl Marx, y fueron pareja muchos años, igual 40 años, y ellos ya se lo habían dicho a sus amigos, que se iban a suicidar juntos cuando fueran mayores, ¿no? Entonces ahí hay varios... Entonces ya lo habían anunciado, con lo cual ya su entorno un poco, bueno, evidentemente cuando sucedió no se lo esperaban. En el caso de Stefan Zweig, él está con su segunda mujer, es 30 años más joven que él. Bueno, a priori es dudoso, parece que tiene... Porque claro, Zweig en su nota dice que será porque está cansado, porque ya no tiene energía, pero claro, su mujer es 30 años más joven. Sí. Pues, bueno, no sabes qué pensaba Lotte y también porque, claro, en este caso ahora no recuerdo porque a veces, bueno, en este caso creo que se toman unas pastillas, ¿no? Pero se las toman las dos a la vez, pero hay veces, en el caso de Henry von Kleist, que bueno, ahí también se suicida con su pareja, que en ese caso no es su pareja, sino su prima, pero la mata y se mata, pero digamos, entonces es un asesinato y luego un suicidio, ¿no? Estrictamente, ¿no? O sea, como en este caso, o sea, entonces claro, ahí te abre como también, como preguntas y cosas, ¿no? Pero claro, luego está el caso de Arthur Koestler, que por fin, ahí sí que se suicida en pareja y le deja un espacio en su... O sea, digamos, escribe una nota y luego hace como una postdata, la cual escribe Cintia, como confirmando, pero claro, ya confirmando que sí, que ella también se lo ha pensado y que se quiere suicidar, que primero pensó que no, que igual era importante que se quedara a gestionar el legado de él, que también es más joven, pero luego decidió que no, que quería, y lo pone ahí, lo acredita ahí con su... Entonces, bueno, bien, o sea, claro, es que si es un suicidio en pareja debería ser una nota en pareja, ¿no? O sea, entonces, bueno, son temas, son este tipo de cosas que
bueno, a mí me interesa pensarlas, ¿no? O sea, como que ¿por qué sucede esto, no? O sea, como me sorprendió en el caso de Stefan Zweig. Pero claro, luego, por ejemplo, hay como un cierto machismo. Por ejemplo, la autobiografía de Stefan Zweig, que es buenísima, su mujer aparece en la página 400. O sea, de 600. No, por eso. Sí, sí. Estaba hablando de una autobiografía, o sea. Entonces, claro, es raro, ¿no? O sea, ¿vale? Es como, o sea, estás hablando de todo, de tus amigos, y tu mujer ni la mencionas hasta la 400, ¿no? Entonces, bueno, igual esto, cuando te separas estás con la segunda, pues a la segunda no la mencionas en otro suicidio. Bueno, Bueno, yo llamarlo machismo, parece lógico, ¿sabes? bueno, tiene Sí, sentido, esa dinámica es coherente, es por eso coherente, digo ¿no? que es coherente con una manera de actuar, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, es así, digamos. ¿La nota de suicidio es el último gesto narcisista o es un gesto de generosidad con el otro, con el que sí se queda mientras tú te quitas la vida? Bueno, el tema de los que se quedan es otro tema, claro, es un gran... En las notas hay muchas referencias a Kierkegaard, ¿no? Porque claro, antes había el tema de que la gente, bueno, yo también antes de escribir el libro tenía esta idea, porque es una idea común, de que la nota explica el suicidio, ¿no? O sea, como que da las razones y te das cuenta que el 90% de los casos es al revés, abre más preguntas, o sea, genera más interrogantes, ¿no? Entonces, claro, los que se quedan, claro, muchas veces buscan ahí una explicación, ¿no? No la encuentran. Y claro, hay muchos casos de las notas que el que la escribe se esfuerza primero en pedir disculpas y luego en liberar de culpa, ¿no? Porque hay un tema de no se culpe a nadie en muerte, es una frase que se repite a veces, ¿no? Porque hay un tema y es la culpa, yo creo que heredada la culpa cristiana, ¿no? Que para mí es una de las peores cosas de la herencia cristiana, ¿no? Este tema de la culpa, ¿no? Que en otras filosofías o religiones no está tanto, ¿no? Y aquí este tema de la culpa, de que alguien siempre pasa algo y alguien tiene la culpa, ¿no? Entonces, claro, se ha matado, o sea, se te mata tu pareja y entonces tú tienes la culpa porque no has conseguido detenerlo, ¿no? O se te suicida tu hijo, entonces, claro, es tu culpa, como padre te sientes culpable, ¿no? Y no, es un error, ¿no? Sentirse culpable. Claro, obvio que se vas a sentir triste, vas a tener un duelo, vas a tal, pero culpable, ¿por qué? O sea, nadie puede... Yo lo que he aprendido, bueno, creo que nadie puede impedir el suicidio de alguien que decide en plenas facultades suicidarse, nadie puede impedírselo, ¿no? O sea, al final. O sea, y se ven los casos de gente que lo intenta y luego tal, lo vuelve a intentar. O sea, tú puedes, digamos, no sé, puedes intentar hacer que esa persona viva mejor o que sufra menos, tal, pero si al final quieres, lo va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay un tema. Y luego hay otro concepto que yo saqué ahí no me acuerdo de qué filósofo, de que era una idea interesante de que no existe, bueno, que pocas veces hay esta tal cosa del dolor por los demás, ¿no? O sea, de que se muere alguien y nosotros estamos tristes, pero por nosotros, porque claro, esa persona ya no estará aquí, ya no podremos hablar con él, ya no podremos hacer el amor con él, ya no podremos tomar... Entonces es egoísta de alguna manera, pero que está bien, ¿no? O sea, porque ese dolor, pero no es un dolor por el otro, o sea, no es que te estás poniendo en el lugar del otro, o sea, el dolor es tuyo. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Porque, claro, de repente el otro ya no sufre, o sea, estaba sufriendo y bueno, ya no, con lo cual el que ahora sufres eres tú, porque él no está, pero, digamos, seguramente él está mejor, si es que está, o depende de lo que creamos que viene luego, ¿no? Pero que es interesante pensar eso, ¿no? Porque a veces cuando se hacen todos estos juicios, ¿no? No, porque claro, qué cabrón, ¿no? Que se nos dejó aquí, o bueno, claro, todo el mundo opina, o claro, en función de sus circunstancias, ¿no? Claro, bueno, de repente un padre que deja 4 hijos y yo qué sé, Emilio Salgari, ¿no? Que sale ahí, ¿no? Pues Emilio Salgari, pues bueno. Qué detallada es esa nota de bueno, hace 3 notas, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Y la de cosas que pide, además. Sí, no, lo preocupado claro. que está. Está preocupado. Por el futuro de su prole y de su familia. Hombre, está preocupado porque tiene 3 o 4 hijos, los deja ahí, o sea, el tipo ha escrito no sé cuántos libros que son bestsellers y está viviendo en la miseria. Entonces le escribió una carta a los editores muy dura, diciéndole que bueno, como que si la han robado o la han tratado mal, pues que por lo menos cuiden a su familia, ¿no? Otra le escribe una nota a los periodistas, que esto es insólito, o sea, una nota dirigida a los periodistas, eso no lo ha hecho, bueno, lo ha hecho él y luego La Lupe un poco, La Lupe los menciona también,
Y bueno, y entonces claro, dices, Es que ha habido una colecta popular para mantener a su familia cuando él Claro, que es maravilloso eso. No, es maravilloso. Como que yo me quito de medio, Como pero... diciendo, yo ya no puedo vivir más, ¿no? Pero bueno, me importa que si quieren honrar mi memoria, pues cuiden a mis hijos, ¿no? Eso también lo pide Mayakovsky en su nota, que es muy bueno. La nota de Mayakovsky es una de mis preferidas porque es un poema en sí misma y bueno, toca muchos temas, ¿no? O sea, pero en una también le dice a los gerifaltes del Partido Comunista Ruso: mi familia es tal. Dice, bueno, si pueden hacer algo por él, pues se lo agradezco. O sea, si no, pues chao. Pero, en este tono de él, así tan como prepotente un poco, soy el poeta de la revolución, pues bueno, estoy harto, pero si quieren, no sé, si se sienten mal, pues cuiden a estos. Que me parece que está bien, ¿no? O sea, como que es una actitud de decir, en vez de juzgar si yo esto, otra cosa que dice Mayakovsky, por favor, nada de chismes, ¿no? El difunto odia los chismes. Muchas veces como hablando de él en tercera persona, pues bueno, en vez de ponerse a chismorrear si esto, si otro, si el amante, si cual, pues oiga, ayuden a estas personas que son los que me importan, ¿no? Pues si quieren hacer algo por mi memoria. Sean prácticos pero no cotillas. Claro. Entonces, es interesante esto, ¿no? De a veces estas peticiones, ¿no? O sea, como que normalmente están vinculadas con el legado o con eso, con las obras, ¿no? Porque claro, digamos, como estamos hablando de creadores, ¿no? De artistas, la mayoría están preocupados por la posteridad, aunque deciden irse, hay una conciencia de que tu nombre queda, tus obras quedan, o sea, de que vas a seguir estando de alguna manera, ¿no? O sea, un poeta sabe que la gente lo va a seguir leyendo, ¿no? La va a seguir leyendo, va a seguir... O sea, de hecho, una de las ausencias que más me duelen, porque, bueno, se me pasó, ¿no? Pero porque es una poeta que he leído, Marina Svajisvieva, nunca sé pronunciarlo bien, tiene un poema, creo, que le habla a un lector de 100 años, ¿no? Se le dirige a ti, lector, dentro de 100 años. Y es que es precioso, ¿no? O sea, como es una idea de posteridad bastante heavy, ¿no? O sea, entonces, bueno, entonces, claro, hay una conciencia de eso y por eso se piden cosas que luego se mencionan, ¿no? Pero que luego ya entraremos en la discusión, que esto es como lo de Kafka y Max Brod, ¿no? Que Kafka le dijo a Max Brod que quemara todo y claro, Max Brod no lo hizo y todos estamos felices con eso, ¿no? Porque ahora tenemos las obras de Kafka, pero claro, bueno, sí, yo también soy... Sí, eso es como la madre de John Kennedy O'Toole, que tampoco sale en el libro, que sería otro capítulo extra, las notas de suicidio destrozadas. O sea, digamos que no existen porque la madre, John Kennedy O'Toole, el autor de La conjura de los necios, escribió una nota de suicidio, pero se la dirigió a su madre la leyó y la rompió. Y años después dijo que le parecía nauseabunda y vomitiva y que el mundo no necesitaba saber. ¿Qué pasó, bueno, ¿qué pasó con la nota de Violeta Parra? Porque tampoco... O sea, esa nota no fue muy conocida desde el principio, ¿no? No, Violeta Parra, nosotros cuando empezamos a hacer la obra, hacíamos una versión a capela de Gracias a la vida, ¿no? Porque Gracias a la vida creo que fue, si no la última, bueno, creo que fue la última canción que escribió y bueno, nos parecía que muy bello que considerarla como una nota de suicidio anticipada, ¿no? Porque un año después se suicidó y se despedía con esa canción que tanto se usa, que hace un canto vitalista, ¿no? Aunque luego ves porque por debajo hay una melancolía, o sea, una tristeza ahí, ¿no? Pero bueno, en general se usa como Gracias a la vida, que no era tanto tal, ¿no? Yo creía que era esto hasta que leí un libro que editó Leila Guerriero para la Universidad Diego Portales, que había un perfil sobre Violeta Parra, de una periodista chilena, que está el nombre en el libro, pero no me acuerdo, que investigó y resulta que sí, que había una nota de suicidio que se le había dirigido a su hermano, a Nicanor, y Nicanor la había guardado ahí durante años y años y no se la había enseñado a nadie, y apareció y ella la vio y o sea, no toda, porque claro, creo que no se la pudo llevar o no pudo tal, que lo copió, y en ese artículo o en ese libro por primera vez salía publicada la nota de Violeta Parra, ¿no? Que yo creo que Nicanor la guardó porque le daba un poco de pudor, porque Violeta despotricaba de todo el mundo menos de Nicanor, que decía que era genial, que bien Nicanor y todos los demás, bueno, desde los del Partes de Allende, que si Lenin, que si su familia, que tal, sabes que, bueno, solo salvaba a Nicanor, ¿no? De todo, entonces yo creo que, claro, igual a Nicanor le parecía que era un poco decoroso.
Pero, y de hecho, creo que incluso no está claro si era la original o la transcrita, o sea, Nicanor la copió, bueno, en fin, entonces no. Pero bueno, sí, a veces se desvela. Yo ahí yo no, digamos, aquí no hay, yo todo lo que, las notas que pongo ya estaban, o sea, no es que ya están en algún lado, o sea, una está, lo que te he dicho, una está en un libro, otra en una biografía, otra está en internet, la otra, pues sí. Me parece que era también en la de Kurt Cobain, ¿no? Que había como sospechas de que también había habido añadidos posteriores, bueno, ¿no? sí, ¿Sí, no? Esa historia es muy interesante. Sí, hay un documental. Esa historia es loquísima. Está en YouTube. No, es que ves ese documental y te lo crees, pero es que además luego, bueno, hay sospechas de que Courtney Love añadió ahí las frases del final a la nota, ¿no? Es que Courtney Love tiene muchos haters, Mark. Ya, pero se ve ¿eh? que hay gente que analiza esto de la letra y dice que es diferente la letra, pero claro, también es verdad que es distinta la letra en mayúsculas que en minúsculas, pero bueno. Nosotros justamente en la obra usábamos la nota, la proyectábamos y hacíamos como un zoom mientras Esteban la iba leyendo y iba tocando la batería, y entonces cada vez más cerca hacia el final y se veían en grande, y ahí para que cada uno de nosotros decíamos que se decía que sí, pero bueno, no está claro, ¿no? O sea, se dice, hay gente que dice que lo puso Courtney, gente que no, de hecho hay gente que dice que no se suicidó, o sea, esto ya entra en las teorías conspiracionistas. No, que lo mandó matar, o sea, hay cosas raras, pero bueno, tú ves ese documental, pero como es muy tendencioso, o sea, hay un tipo que se dedica a investigar y que él sostiene que no se suicidó, que Courtney Love. Pero bueno, es lo que dices tú. Sí que es verdad que Courtney Love, bueno, es un personaje muy polémico, ¿no? Por muchos temas. En el funeral que se hizo ahí como popular en una plaza, le llama gilipollas, ¿no? O sea, que se acaba de morir 2 días antes, ¿no? A lo mejor ella canalizaba ese dolor, sí, ¿sabes? No, bueno. El dolor es sagrado, ¿eh? Sí, el dolor de los demás es sagrado. Sin juzgar, pero te digo que no es muy normal, o sea, que la gente está ahí como, hay un vídeo en YouTube, está también, ¿no? Como que empieza a gritar ahí tal, ¿no? Pero, bueno, está bien, o sea, la reacción cada cual tiene una... Bueno, esto ya entraría más en temas... A mí en el caso de Kurt Cobain, bueno, sí, lo cuento porque, bueno, me parece relevante. A veces me explayo en estas cosas tangenciales, ¿no? Pero para mí lo esencial siempre es la nota, y bueno, justamente aquí era interesante por esto, el rollo del cambio de letra y tal, ¿no? Pero bueno, la nota de Kurt Cobain es un gran texto, o sea, cuando la leí en su momento me emocionó, pero ahora lo lees y, o sea, una nota de un tío como es compleja, habla de cosas, o sea, no sé, cuenta cosas, es muy narrativa, es una página y media, es larga. Bueno, o sea, que se tomó su tiempo para escribir ahí esta nota, me parece que bueno, no sé. Además me estoy acordando que Kurt Cobain le dirige esa carta a su amigo invisible de la infancia, que tú además mantienes en este libro, que ese interlocutor no deja de ser el mismo en el fondo. Yo creo que está hablando consigo mismo y su interlocutor es el mismo. Bueno, porque yo también tenía un amigo invisible de la infancia y bueno, era para jugar con él, como a veces estaba en verano ahí solo, pues jugaba con alguien y entonces me inventaba esto con, bueno, no sé, claro, pero es como un poco de como tener un ventrílogo, ¿no? Como para hablarte a un muñeco, no sé, imagínate. Yo me acuerdo que en varios veranos sí como que me hablaba y otro, por suerte no seguí con esa línea porque me ha ido bien. Dices una cosa que... Sí, yo creo que casi, ¿eh? Dices una cosa que me parece interesante en este libro. Dices que claro, el suicidio no deja de ser un acto individual. O sea, uno se quita la vida y la propia vida, y es un acto de intimidad con uno mismo, ¿no? Pero no deja de ser un acto público. O sea, mantienes que tiene una dimensión de acto público porque nadie en el fondo se suicida en secreto. Y tiene una dimensión, bueno, que contrasta con ese hecho de intimidad y ese hecho individual, que es su propia naturaleza, ¿no? Esa dimensión de algo público me parece interesantísima porque yo no lo había pensado hasta que lo leí en tu libro. Sí, igual porque yo estoy vinculado con lo performativo, con lo escénico, pero sí, me parece que hay un lado de performance, ¿no? O sea, como de puesta en escena, en muchos casos. Y... hombre, algunos sí, por ejemplo el artista Bajan Nader, que se lanzó al mar con una balsa para cruzar el Atlántico, bueno, pues hombre, igual él pensaba que llegaría a la otra parte, pero era bastante improbable.
apareció el barco Baños de Rosa, no sé si en Galicia, pero claro, evidentemente, bueno, no apareció nunca el cuerpo, entonces nunca está claro, pero pareciera que sí. Pero no, la mayoría de gente, pues sí, lo que comentábamos, creo que hablábamos esta mañana, ¿no? Que esta es una idea que, bueno, lo dice Simon Crisley en otro libro que se llama Apuntes sobre el suicidio, que es muy bueno, que, por ejemplo, la gente que se suicida en el puente de San Francisco, el 90% se suicida del lado de cara a la ciudad y el 10% hacia el Pacífico, ¿no? Bueno, y él interpreta que eso es, bueno, que yo también estoy de acuerdo, que, bueno, que da la razón a esto, ¿no? Hay como una necesidad de que te vean, ¿no? O sea, de que del otro lado igual no te vería y dices, es lo mismo, el puente es igual de alto y de hecho hasta es más impactante mirar al Pacífico, pero resulta que la mayoría, 9 de cada 10, lo hacen de cara hacia adentro, ¿no? Luego el tema, ahí yo lo conecto con el tema de suicidarse en los hoteles. Y bueno, porque en un hotel al cabo de 3 días de no dar señales, pues van a abrir la puerta, ¿no? O sea, en cambio, si tú te suicidas en tu casa, de repente igual puede estar 2 meses y ahí no, o 3 meses y no entra nadie, ¿no? Y yo qué sé. Pero que un hotel, pues a los 2 o 3 días alguien abrirá y se comunicará, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay una voluntad de que se sepa, ¿no? Y bueno, y entonces y la nota también pues contribuye a eso y la manera en que se hace, el timing, ¿no? que se escoge, ¿no? Porque también es distinto. O sea, hay veces que claramente ves que gente que lo hace, pero es una llamada de atención, que en realidad no quiere hacerlo, ¿no? Yo creo que se puede, bueno, no sé, nunca puedes saber, pero se puede distinguir, ¿no? O sea, si es en serio o no, ¿no? Pero bueno. ¿Se suicidan de forma distinta las mujeres que los hombres, en este caso de autoras y creadoras? ¿Hay pautas o patrones? Pues yo no me he metido tanto en eso, pero parece que sí. O sea, por ejemplo, el tema de las armas de fuego, pues es un tema más masculino que femenino, ¿no? Y en cambio quizá las pastillas más, no sé, pero no tengo ahí como datos ni estadísticas, pero por lo menos los que aparecen en el libro, pues no recuerdo a ninguna mujer disparándose, ¿no? En cambio hay varios hombres, ¿no? Igual porque el manejo de armas ha sido algo de pistolas, digamos, o rifles, ha sido tradicionalmente más masculino, ¿no? Bueno, no, ahora que lo pienso, Wendy o Williams sí que es verdad. Entonces ya no, es que no, igual no, es que igual, lo que sí es verdad que me lo dijo alguien el otro día, un periodista, es que suicidan mucho más los hombres que las mujeres. Eso, más allá de si dejan nota o no dejan nota, es como somos. Hay más, no sé, eso supongo que tendría una explicación, no sé cuál, pero no me he puesto a pensar porque eso pasa. Lo que sí me llama la atención, y esto lo hemos hablado tú y yo también, es esta manera cuando hablamos, por ejemplo, de Virginia Woolf o de Sylvia Plath, es muy habitual que en esa primera línea en la que se habla de Silvia o de Virginia se aluda a su condición de suicidas. Cuando esto muchas veces, en el caso de escritores y de autores, esto no sucede, no aparece en esa primera línea o en esa coma después del nombre y apellido. ¿Por qué sucede en el caso de Virginia y las piedras en los bolsillos y el río, y en el caso de Silvia el horno y el gas? O sea, parece como que es automático, ¿no? Decir Silvia Plath, la suicida del gas del horno, ¿no? Sí, eso se ha vuelto, es verdad, porque tú puedes hablar de Hemingway y nadie habla del escritor suicida, ¿no? Claro. La verdad es que sí, hay algunos casos que se ha vuelto ya como un cliché o para hablar de esa... Sí, no sé muy bien por qué, ¿no? O sea, es como parte de esta leyenda y en estos casos vinculado a ciertas mujeres y tal, ¿no? Entonces, es sorprendente. Sí, en el caso de Virginia es muy claro, ¿no? Pero bueno, esto es como... Estos epítetos es como cuando dicen, no, la cantante lesbiana, o sea, como dicen, hay necesidad de decir, o sea, como igual que no dices la cantante heterosexual, o sea, como estos epítetos a veces para presentar a alguien. Pues bueno, sí, con Silvia Plath y con Virginia les ha quedado ya este San Benito, entonces ya es imposible como que nadie las mencione sin hablar de su suicidio, ¿no? En cambio de otras, pues no, o sea, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué.
que sucede esto. Es que estoy buscando la nota de Virginia porque hay una frase en esa nota de Virginia Woolf que a ti te vuela la cabeza y a mí también, cuando le dice a su marido que tú podrías haber él sido el único que me hubiera salvado o algo así, que es como toda la nota va bien, va estupenda porque es una carta de amor y es una declaración de amor maravillosa, y en un momento dado suelta esa frase y dices, pero ¿qué está pasando aquí? No, cuando estábamos Sí, preparando no, cuando estábamos preparando la obra yo no la soportaba. Ahora ya me he reconciliado un poco porque me parecía muy demagógica, ¿no? Bueno, esto, ella todo el rato se esfuerza en decirle a Leonard que ha sido la persona que más me ha querido, que solo tú podrías haberme salvado, pero claro, no me ha salvado, ¿no? Entonces, o sea que sí que incide mucho, casi me parece demasiado, en decir que, para decir que no se preocupe, que no tiene la culpa, que él la quiso mucho, que tal, que no es por él, pero claro, casi parece, dices, bueno, pero es que es tan genial el tío, pero no la consigue, pero claro, volvemos a lo que decíamos antes, que nadie puede impedir que nadie haga eso, ¿no? Entonces, entiendo que es ahí, pero sí que es verdad que de la manera que está escrita, siendo como ser muy fan de Virginia Woolf, o sea, como me parece que la nota es como demasiado, no sé, bueno, ahora ya o sea, es ya ponerse muy tiquismiquis, ¿no? Pero nos pasaba a más gente, le pasaba a Esteban y o sea, lo hablábamos ahí con varios del grupo y a todos nos pasaba un poco que nos chirriaba un poco, ¿no? Pero bueno, también es eso, hay que respetar, ¿no? O sea, es Virginia Woolf, o sea, es una genia y es una de suicidio, pues está, y aparte, bueno, en el caso de ella había un tema ahí de enfermedad, ¿no? Que ahí en general, que ese es un tema que es diferente porque el tema de la enfermedad, digamos, bueno, es eso, es diferente, y hoy en día hay una visión de que no, que la gente suicida es enferma, bueno, es un porcentaje minoritario, creo, o sea, o no sé, no tengo esa idea, pero en el caso de aquí los que están en este libro de enfermedad, muy pocos, ¿no? O sea, que la mayoría están en plenas facultades y deciden irse, ¿no? O sea, como que ya está, ¿no? O sea, no hay que estar enfermo para querer suicidarse, ¿no? O sea, es como, puede pasar que estés enfermo y entonces quieres suicidarte, de acuerdo, pero es muy simplista, decir, no, claro, es que tenía una enfermedad mental, es que estaba trastocado, es que tal, bueno, o sea, en muchos casos no es así, ¿no? Bueno, pero eso tiene que ver con la falta de naturalidad con la que hablamos del suicidio y de esa opción que forma parte de la vida, que es dejar de vivir porque tú decides que quieres dejar de vivir, más allá de que haya problemas de tipo psicológico y que haya enfermedades mentales, pero bueno, es un tema del que apenas hablamos en los medios de comunicación, que sigue siendo un tabú, que nos da como cierto pudor, como que nadie está como muy familiarizado, por un lado, ni para hablar de la propia muerte, sea por enfermedad, causa natural o lo que quieras, pero muchísimo menos para hablar de la posibilidad y de ejercer la posibilidad de dejar de vivir porque estás cansado, porque estás aburrido, porque hay notas de no, pero mira, me voy porque me muero de aburrimiento. Claro, y es respetable, o sea, digamos, yo preferiría que no lo hubiera hecho, pero entiendo que lo haga, ¿no? Fíjate el otro día que se murió Jean-Luc Godard. Sí, y justo. que Estaba aquí con la página de Jan Siever. Claro, y él salió que su familia se esforzó en decir que él quería que se supiera que era un suicidio asistido y que no estaba enfermo, ¿no? Tenía 91 años y estaba cansado, pero no estaba enfermo, y la familia lo quería recalcar y Liberación lo puso en portada. Porque, claro, no, es que estaba enfermo, pidió el suicidio asistido. No, o sea, es que el suicidio asistido en Suiza lo puedes pedir sin estar enfermo. Entonces me parece que es un gran avance, ¿no? O sea, ahora aquí, bueno, está en Asia y hay unos límites, me parece que poder tener ese derecho, o sea, es un gran ejercicio de libertad, ¿no? O sea, sobre todo cuando tienes 91 años, ¿no? O sea, es como que, ¿por qué o sea, que decir, oye, ya me parece que quién, o sea, ¿por qué la sociedad, el Estado, la Iglesia, la familia te ha de obligar a vivir? O sea, si tú ya, oye, 91 años, yo creo que, pero 80, 70, los que sean, cada uno, ¿no? 50, 60, es un ejercicio, o sea, si una persona lo piensa, está bien, tal, bueno, pues es un ejercicio de libertad absoluto y hay que respetarlo, o sea, que, digamos, no hay que incentivarlo, seguramente, pero hay que respetarlo, ¿no? O sea, es como que, porque es así, entonces, y eso cuesta mucho porque parece que este argumento de que vivir es lo natural, bueno, no, o sea, natural es... Bueno, vivir es lo que se espera de nosotros, que vivamos.
pues claro, se No que espera. abandonemos, ¿no? Claro. Entonces es como que renunciar a vivir es como un gesto de libertad tan fuerte que siempre los gestos de libertad atemorizan a las estructuras de poder, ¿no? Porque obviamente el miedo a morir ha sido usado tradicionalmente por las religiones, por el Estado. Entonces, claro, este tema de la Iglesia Católica, lo vemos ahora mismo, ¿no? Pues el miedo a la muerte. Entonces yo creo que, bueno, que también hay un tema de hablar de la muerte de otra manera, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la sociedad mexicana pues igual tiene una relación con la muerte o las sociedades orientales distinta, ¿no? O sea, de que la muerte pues te puedas reír de ella, o sea, puedes hablar, puedes hacerle una fiesta, ¿no? Esto del Día de Muertos en México, que es una fiesta, Sí. y eso no es irrespetuoso, es como, bueno, como que cuando se muere alguien, en vez de llorar, pues hacer una fiesta, ¿no? O sea, porque igual esa persona, si allá donde esté su energía, su espíritu, pues igual le gusta más, ¿no? Igual no, pero... Entonces me parece que bueno, es potente, bueno, es interesante esto, ¿no? Entonces, bueno, pues el gesto de Godard pues me llamó la atención por eso, ¿no? Que la familia insistía en eso, ¿no? Estabas hablando precisamente de Godard y tenía abierto el libro por la página en la que incluyes la nota de suicidio de Jean Sieber, que la dirige a su hijo. Y dices en estas páginas que las notas de suicidio de una madre a su hijo son las más tristes. Y es verdad, ¿no? Que tiene algo así como bueno, ahí yo sí creo que son especialmente dolorosas, fíjate. Sí, claro. Una madre diciéndole a su hijo que sí. Sí, dentro de esta tipología que armo aquí, que bueno, solo que me permite articular la narración. Y bueno, lo que pasa es que si luego ves la vida de Jean Seberg, todo lo que le pasa, pues claro, es una tras de otra. Entonces, perseguida ahí por el FBI, tal, yo qué sé, todo el tema vinculado con las Black Panthers, tal, bueno, ahí como... Y bueno, llega un punto que ya tal y bueno, pues necesita explicárselo al hijo, ¿no? Pero eso también le pasa a la poeta venezolana Milló Vestrini, ¿no? Hay unas cuantas allí. Sí, para mí, bueno, no sé, es que no es por comparar, pero sí, claro, entiendo que son especialmente dolorosas, ¿no? Y luego la porque ahí no hay humor, ¿no? Digamos no hay como en otras que no hay humor, no hay vitalismo, ahí hay mucha desesperación, ¿no? Entre esas caras de la madre, entonces a mí esas sí duelen más, ¿no? Porque claro, no hay este tema ahí no es eso, la libertad no es tal, porque hay una situación de sufrimiento y desesperación tal que claro, ahí eso es lo que duele, ¿no? De esas notas. Y luego las hay divertidísimas. Sí, luego... Hay una especialmente. Algunas te tronchas, es que claro, te sorprendes riéndote, pero claro, es que el tipo que la escribió son cómicas, ¿no? Entonces, sí, bueno, está la Hunter Thompson, a mí me parece muy cómica, pero también es como poética, muy chulesca, como era él, muy así como para adelante. Y luego pues el actor George Sanders, ¿no? Que se suicidó en un hotel en Castelldefels, ahí a media hora de Barcelona, borracho y mandándonos todos a la mierda, pues bueno, era él. Si la analizas un poco como era él, pues así un tío tan irónico y tal. Claro, luego piensas, oye, joder, en ese último momento podías haber profundizado un poco más en ti mismo, pero luego dices, vale, mira, el tío, yo qué sé, ¿sabes? Fue consecuente como era un tío así como muy irónico, muy tal, y fue irónico y jodido hasta el final, ¿no? Entonces dijo, pues iros a cagar y, o sea, dejadme en paz, ¿no? Un poco. Entonces, claro, la lees y dices, bueno, pues... te ríes, ¿no? O sea, yo me reía mucho en las primeras líneas, que me lo apunté para acordarme, los poemas que dejó escritos Pedro Casariego Córdoba antes de tirarse a las vías del tren. Y incluyes uno que me hizo muchísima gracia, nada más empezar el libro, que decía, a veces tengo el suicidio tan cerca que lo llamo miicidio para divertirme. O sea, es imposible no reírte con esto. Pero luego piensas que al cabo de las semanas o los meses se tiró a las vías del tren y dices, bueno, pues quizá no debería reírme tanto, ¿no? Pero es que es imposible no reírte cuando lees esto. Y él estaba pensando, ya estaba anticipando, ¿no? Sí, que iba a hacer eso, ¿no? Sí, y bueno... Es como muy saludable, ¿no? Que no solo yo lea eso y piense, bueno, mira, pues el humor hasta el final, ¿no? Sino que incluso el propio, ¿no? No, sí. Lo haga desde ese lugar. Yo creo que es muy sano en cualquier situación, o sea, siempre mantener el
humor siempre está, del tipo que sea, aunque sea negrísimo, ¿no? Que se dice el humor negro o el humor, yo qué sé, ¿no? Me parece que porque hay una profundidad ahí, ¿no? Y en eso, pero sí sorprende que en esos casos se sostenga ahí, ¿no? Y en el caso, es verdad, no recordaba de Cascos, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir asume tu propio barranco? Asume tu barranco. Asume tu barranco. Es que esa frase me gusta muchísimo. No, yo también. De hecho, yo dije que me la iba a tatuar y aún no lo he hecho, pero algún día llegará. Aquí que está, bueno, aquí hay varias personas de Venezuela. Es una frase que se dice en Venezuela. Mira, chamo, asume tu barranco. Que es un poco, yo la interpreto. Pues oye, tienes que asumir las tus actos, ¿no? O sea, eres el único responsable. Claro, o sea, como que a veces te dicen, oye, es que no sé si aceptar este trabajo. Viste que mucha gente, o sea, claro, tiene un tipo de vida, o sea, te dicen, no, es que tú vives muy bien. Y entonces, claro, ellos están ahí como tienen 2 hijos, un trabajo que no les gusta, un tal, y parece como si eso fuera como la lluvia, ¿no? Si les hubiera caído, no, lo escogieron, entonces asume tu barranco, ¿no? Si tú quisieras la libertad, dices, no, es que a mí me gustaría estar, el otro día alguien que trabaja en Planeta, a mí me gustaría estar en un fiordo noruego escribiendo y tal, bueno, pues hazlo, o sea, pues renuncia, y dices, ¿qué decir? No, pero claro, ¿cómo voy a hacer eso? Claro, sí, con mi mujer, bueno, pues asume tu barranco. O sea, quiero decir... Hazte cargo, ¿no? Claro, hazte cargo de tus cosas. Hazte cargo, tú has escogido esta vida, o sea... Es que bueno, pero uno no escoge todas las cosas que tiene en la vida. Si escoges, bueno, si no escoges, entonces te dejas llevar. Bueno, esa asume tu barranco también se lo puede llevar al terreno el neoliberalismo, ¿no? Y ese tipo de dinámicas que apuestan por lo individual, ¿no? Y que uno es dueño de todo lo que hace y de todo lo que tiene, ¿no? No, obvio que hay un contexto social y que si tú naces en un lugar es muy distinto que si naces... Obvio que hay unos condicionantes sociales que te vienen dados, pero luego, dentro de las cartas que te han dado en la baraja de la vida, siempre hay momentos que puedes escoger, cada uno dentro de su contexto. Y eso es lo que la gente, creo, no es tan consciente, ¿no? O sea, que muchas veces se deja llevar por condicionantes, bueno, pues de lo que hay que hacer, o lo que la sociedad dice que hay que hacer, y hay más margen del que creemos, yo creo, y también pienso que el que se arriesga, pues en general le va bien, pues igual no, pero por lo menos. Entonces, no sé, asume tu barranco, yo lo veo por ahí, ¿no? O sea, como... Es bonita la frase. Sí, como en vez de... Sí. Venga, la última antes de abrir el turno de preguntas entre el público. La primera que te hacía, que te dejaba ahí un poco flotando. Después de tantas notas de suicidio leídas y recopiladas en este libro, yo doy por hecho, me vas a decir que no, pero yo doy por hecho que la tuya o te la has imaginado o te la has medio escrito en la cabeza o la tienes pensada o algo. Ahora no me digas que no. ¿Mi nota? Sí. Bueno, una fantasía, ¿cómo será el entierro de uno? ¿Quién irá al entierro de uno? ¿Qué pasará ahí? Cuando uno esté, estoy segura de que tú también has fantaseado con tu nota de suicidio, si es que en algún momento llegarás a escribirla, ¿no? Pues, o sea, sí que he pensado que si me decido por suicidarme, escribiré una nota y ahora mismo ya sé a quién se la dirigiría. Pero la verdad es que no he hecho el ejercicio. Mira que justamente Simon Crashley, que lo mencionaba antes, es un filósofo inglés que escribió este libro, él organizó dentro de un taller de literatura que daba en Nueva York, les dijo a sus talleristas que imaginaran su nota de suicidio, ¿no? Y fue un ejercicio que se debería hacer más, ¿no? En los talleres literarios o en cursos de escritura. Pero yo te confío que no me he puesto a escribirla porque justamente creo que si me pongo a escribirla estará más cerca, y ahora estoy en un momento vital que no lo veo cerca del suicidio, entonces no tengo ganas ahora de meter, pero digamos, o sea, para mí ahora mismo pues no, o sea, pero sí, digamos que no me he puesto a escribirla. Sí, porque de hecho cuando hacíamos la obra... Me parece bien, ¿eh? O sea, esto que me estás diciendo me parece bien. De hecho, David un día me dijo, oye, igual tendríamos que ponernos todos ahí a escribirla, y dije, sí, vamos a hacerlo, y luego al final no lo hicimos. Mira, fíjate, porque yo creo que escribirla te acerca. Como que te acerca, ¿no? Te acerca, porque fíjate en el caso de Anne Sexton, ¿no? Que no lo hemos mencionado, y es una de las notas que más me gustan, que es una nota de suicidio anticipada, que se la escribe a su hija 5 años antes, ¿no? Y le dice, bueno, tú piensas que igual en un tiempo estarás tú sola y tal, no sé qué. Es muy bonita esa carta, ¿no? Pero claro, es que Anne Sexton ya cada 2 por 3 habla del suicidio, ¿no? En los poemas, en tal, cuando iba al psicoanalista, tal, entonces claro, iba hablando y al final pues... pero bueno, sí, pero... Bueno, que no está escrita y me parece estupendo. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aprovechar.
¿Ninguna pregunta?